Hola, ¿qué tal muchachos? Bien, pues este es el nuevo tema que vamos a ver. Se llama calor y temperatura. Y antes de llegar a la parte numérica, vamos a ver unos conceptos para que quede esto un poco más claro, ¿sale? Pues bien, primer concepto que necesitan conocer es el concepto de energía térmica. La energía térmica, como dice ahí, representa la energía interna total de un objeto y es la suma de las energías moleculares, tanto potencial como cinética. ¿Sale? La ecuación la podemos ver así: energía térmica igual a la energía cinética, K más energía potencial U. Como podemos ver en esta caja, las moléculas están moviéndose, lo cual eso implica que tienen energía cinética y también tienen cierta posición. Como pueden ver, también tendrían entonces energía potencial. Estas moléculas se están moviendo dentro de una caja, por lo cual representarían su energía térmica. ¿Sale? Se dice también que dos objetos se encuentran en equilibrio térmico y sí solo si tienen la misma temperatura. Este es otro concepto que necesitamos para lo sucesivo. Podríamos verlo así. Imagínense una jarra o un vaso con agua, ¿sí? Y el cual está a temperatura ambiente, ¿no? Supongamos que puede estar a unos 25 grados o 30 grados centígrados. Y queremos que se enfríe, por lo tanto le agregamos hielos. Al agregarle hielos, ¿sí? Los hielos están a temperatura de 0 grados centígrados. Por lo tanto, cuando le agregamos hielos al agua, el agua va a descender su temperatura, mientras que los hielos van a aumentar esa temperatura, hasta llegar a un equilibrio. Ambos objetos, tanto el hielo como el agua líquida, van a llegar al punto de equilibrio. ¿Vale? Molecularmente lo podríamos observar así. Tenemos las moléculas frías por un lado, o mejor, y las moléculas calientes, o viceversa, de tal manera que cuando entren en contacto, ¿sí? Pues lo que va a ocurrir es que se va a empezar a mezclar unas con otras hasta que lleguen al equilibrio. ¿Sale? Bien, otro concepto muy importante, ¿no? La energía térmica, ¿sí? Podemos verla como eh, si fuera calor. No es lo mismo, sin embargo, eh, en una definición de calor, ¿sí? O mejor dicho, el calor es similar a la energía térmica de un objeto, de tal forma que podemos definirla como la transferencia de energía térmica debido a una diferencia de temperatura. Eso es lo que hace eh, el concepto de calor como tal. Si no hay diferencia de temperatura, no podríamos saber si hay calor o no. Cuando hay diferencia de temperatura, entonces sabemos que hay transferencia de energía. ¿Sale? Si el sol no nos calentara, para nosotros sería como algo más. Lo podríamos visualizar aquí, ¿no? Por ejemplo, eh, el fuego es el que está transfiriendo esa energía térmica, ¿sí? Esta energía térmica a la olla y al líquido, de tal manera que pues, esto se caliente. ¿Sale? Ahí es cuando hay calor. ¿Y cómo sabemos que que la olla adquirió calor o adquirió energía térmica? Debido a la diferencia de temperatura. Si nosotros tocamos el agua antes o después, entonces notaríamos esa diferencia. ¿Vale? Es decir, transfiere esa energía del objeto caliente al objeto frío, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues bien, eh, siempre fluye, el calor siempre fluye de los objetos de mayor temperatura a menor temperatura, no al revés, ¿sale? No al revés como regularmente pensamos con el frío, ¿no? Si hace mucho frío, siempre decimos que te estás enfriando o que se mete el frío a la casa, ¿sale?
cuando pues en sí eh, lo que está ocurriendo es que no es que se esté metiendo el frío, lo que está ocurriendo es que está saliendo el calor, ¿sale? El calor también lo debemos ver como, eh, o mejor dicho, el calor contenido dentro de cierto objeto depende de su masa, ¿sale? Por ejemplo, aquí, yo tengo dos jarras calientes a 90 grados, como muestra el dibujo, y ambas jarras, si pueden notar, son de diferente tamaño. Eso implica que pues tienen diferente masa. La masa de la primera jarra es mayor a la masa de la otra jarra. Y el cubo de hielo al cual le están cayendo esa agua caliente, pues tiene la misma masa, ¿sale? Pero como pueden notar en el resultado, la jarra más grande prácticamente derrite todo el hielo, mientras que la jarra más pequeña solo derrite una parte. Eso debido a que, como ustedes saben, la energía es proporcional a la masa. Por lo tanto, entre más masa tenga un objeto, mayor energía térmica tiene. ¿Sale? Otro ejemplo podría ser similar a lo que ocurre si nosotros viajamos a un lugar muy frío. Como les había mencionado, nosotros creemos que el frío entra a la casa cuando debemos de pensar de que el calor es el que sale de la casa, ¿vale? No al revés. Por ejemplo, aquí este alpinista, ¿sí? ¿Por qué nos da frío? ¿Por qué le da frío al alpinista? Pues porque el calor está radiando hacia afuera. Eso para llegar a un equilibrio térmico con el ambiente. Sin embargo, como la cantidad de masa de la montaña es muchísimo más grande que la cantidad de masa de la persona, nosotros no logramos llegar o no logramos hacer que esto se caliente para que podamos estar a la misma temperatura. ¿Sí? Lo que está ocurriendo es que estamos gastando energía porque como acá hay mayor masa, estamos llegando al equilibrio térmico. La energía que nosotros transferimos es muy pequeña comparada con la masa de aquí. Véanlo de este modo. Es como querer enfriar una piscina, una alberca, con un cubo de hielo. Eso no va a pasar. ¿Sí? No ocurriría. Lo que estaría ocurriendo es que toda la energía o la poca energía térmica que tenga el cubo de hielo, pues va a ser absorbida, va a ser disipada, mejor dicho, por toda la alberca. ¿Sale? Pues bien, como el calor ya habíamos dicho solamente lo notamos cuando se presenta una diferencia de temperatura, pues podemos notarlo también, ¿no? En ciertas transferencias de energía, ¿no? Por ejemplo, la conducción. En los objetos sólidos es donde se eh, puede observar este tipo de transmisión de calor. ¿Sale? Esta se debe a que la agitación del calor produce entre las moléculas de un objeto y se transfiere de forma sucesiva de una a otra. Es decir, cuando tú calientas, por ejemplo, esta olla, pues el calor se conduce a través del metal, de tal manera que nos quemaría la mano en este sentido. ¿Sale? Entonces, la conducción es simplemente sobre objetos sólidos cuando son calentados. ¿Sale? Otro tipo de conducción de calor, o de transferencia de calor, perdón, es la convección, como dice aquí. Ese calentamiento se produce generalmente en los líquidos y en los gases. ¿Sale? Eh, no, no es lo mismo que la conducción. Es similar, pero aquí las partículas, las moléculas de los líquidos y de los gases son las que se calientan desde un inicio, ¿no?, hasta cubrir todo el volumen, tanto del líquido o del gas.
La definición formal sería que la corriente que se establece entre dos puntos de una masa fluida cuando existe entre ellos a una diferencia de temperatura. ¿Sale? Si recuerdan, algunos sartenes de sus casas seguramente presentan ciertos dibujos en la base del sartén. Eso ayuda a que la convección en los líquidos sea mejor. ¿Sale? Y por último, otra forma de transferencia de energía pues es la propagación por medio de ondas electromagnéticas, la cual se le conoce como radiación. Y al ser ondas electromagnéticas, pues la radiación tendría una velocidad similar a la de la luz, igual a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sale? Bien, ¿cómo medimos entonces esa diferencia de temperatura para saber que hay calor? Pues bien, pues lo que nosotros utilizamos pues es un termómetro, ¿no? Simplemente es un dispositivo mediante el cual tiene una cierta escala, ¿no? Que indica pues la propia temperatura del objeto. ¿Sale? En algunos casos pues los termómetros pueden ser como este que se muestra en la imagen de mercurio. Hay unos que son eléctricos, hay otros que son ópticos, hay otros que funcionan en forma de radiación o de sensor de radiación, como los que se están utilizando hoy en día en los aeropuertos, etc. ¿Sale? ¿Cómo medimos? Pues hay diferentes escalas. Una de las escalas que manejamos en el país o en la mayoría de los países, pues es la escala Celsius. Una escala que desarrolló Anders Celsius, ¿no? Como se muestra en la imagen. Él estableció la escala Celsius y asignó de forma arbitraria el número 0 al punto de congelación del agua, del número 100 al de ebullición. Todo esto a nivel del mar. ¿Vale? De tal manera que podríamos observar un termómetro de esta forma, ¿sí? En grados centígrados. Otra escala de temperatura pues es la escala Fahrenheit, ¿no? Desarrollada por Gabriel Daniel Fahrenheit, y de la cual tomó como punto fijo, ¿no? La temperatura de congelación de una solución de agua salada, ¿vale? Y le asignó el 0, ¿no? El 0 grados Fahrenheit. Para el punto fijo superior eligió la temperatura del cuerpo humano, ¿sí? Por alguna razón inexplicable, él designó el número y la unidad de 96 grados Fahrenheit. ¿Sale? Como podemos observar en la imagen, pues el 0 grados Celsius es igual a 32 grados Fahrenheit para el punto de congelación del agua, ¿no? Y 100 grados Celsius corresponden a 212 grados Fahrenheit. Bien, la escala Kelvin, ¿sí? Fue creada por William Thomson, ¿no? También fue conocido como Lord Kelvin, en 1842, y él, sobre la base de los grados Celsius, establece el punto 0 en el 0 absoluto a menos 273.15 grados Celsius, y conservando la misma dimensión. Así que simplemente nosotros podemos tomar menos 273, ¿no? Redondeando las cifras, y por lo tanto pues en 273 grados coincide con el 0, ¿vale? De los grados Celsius, ¿vale? Pues bien, ¿cómo podemos encontrar la equivalencia entre estas escalas de temperatura? Bueno, pues para transformar de una escala a otra, por ejemplo, si yo tengo grados Fahrenheit y quiero conocer grados Celsius, utilizo esta ecuación. O bien, si conozco los grados Kelvin y quiero conocer cuántos grados Celsius es, pues utilizo esta ecuación, ¿vale? En el caso de Fahrenheit, pues si yo tengo grados Celsius
y quiero conocer grados Fahrenheit, utilizo esta ecuación. Y si tengo grados Kelvin y quiero conocer cuántos grados Fahrenheit, pues utilizo esta otra. Y por último, pues si quiero pasar de grados Celsius a grados Kelvin, pues utilizo esta. Y si tengo Fahrenheit y quiero Kelvin, pues utilizo esa ecuación. Bien, veamos un ejemplo, muchachos. Supongamos que el punto de fusión del plomo es de 330 grados Celsius. Nos preguntan cuál es la temperatura correspondiente en grados Fahrenheit a grados Kelvin. ¿Vale? Debería de omitir lo de grados Kelvin. Ya solo se le conoce como Kelvin. Pero lo voy a seguir manejando como grados Kelvin para que lo reconozcan. Bien, primero los datos. Pues tengo temperatura Celsius, que es de 330 grados, y quiero conocer la temperatura Fahrenheit correspondiente y la temperatura en Kelvin. ¿Sale? La ecuación para pasar de Celsius a Fahrenheit es esta. ¿Sí? Simplemente sustituimos. ¿Vale? 1.8 por 330 más 32 y nos daría una temperatura Fahrenheit correspondiente a 626 grados. ¿Sale? Así de sencillo. Y para conocer la temperatura Kelvin, pues utilizo esta ecuación. ¿Vale? Sustituimos los 330 grados más 273 y tengo una temperatura de 603 kelvins. ¿Vale? Pues bien, esta es la primera parte del tema de calor y temperatura. En el siguiente video les mostraré cómo determinar la longitud, el área o el volumen de un objeto cuando aumenta su temperatura. A eso se le conoce como dilatación lineal, cúbica o superficial. Así que, por lo pronto, aquí le dejamos y nos vemos en el siguiente video. Bye.